Bueno, ¿cómo andan? Les hago un pequeño videíto para mostrarles un poco del teórico de la técnica esta que van a usar, que es el PCA, análisis de componentes principales, ¿sí? O Principal Component Analysis. Es necesario entender el teórico para saber cómo después entender el output del análisis. Básicamente lo que vamos a hacer es una técnica de disminución de dimensiones, ¿sí? O sea, ustedes saben que el análisis multivariado es bastante complejo, tenés muchas cosas para mirar a la vez y lo que nos conviene es bajarlo a cosas que nuestro cerebro puede entender, que básicamente son planos, ¿sí? O sea, las cosas que están en dos dimensiones para nosotros son fáciles de entender, ya la tercera dimensión se complica y en adelante no podemos directamente entenderlo. Así que bueno, el ejemplo que está en el teórico que les pasé era el ejemplo de tres dimensiones, que lo vamos a ver rapidito y tengo para mostrarles cómo quedan sus datos también graficados. Así que bueno, si nosotros tuviéramos tres ejes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un eje, el eje 1, estamos hablando de la humedad de la harina. El eje 2, estamos hablando de, por ejemplo, las cantidad de proteínas. Y el eje 3, estamos hablando del índice de gluten, ¿sí? O el contenido de gluten seco en este caso. Estos tres ejes son ortogonales entre sí y están determinando tres dimensiones. Y nosotros agarramos, bueno, la harina 1, ¿sí? La H1, tiene 12% de humedad, tiene 8%, 8% de proteína y tiene un 7% de gluten index, ¿sí? Esto debería haber estado acá, de índice de gluten, ¿sí? Si tenemos esos tres datos, son tres variables, tres respuestas para una misma harina, lo podríamos ubicar en el gráfico acá, por ejemplo, ¿no? No importa dónde. Lo importante es eso, es que podemos encontrar una combinación del eje, un valor de 12 de H en el eje 1, 8 de P y 7 de gluten index. Y lo mismo podríamos hacer para la harina 2, para la harina 3, y lo mismo vamos a hacer para las harinas hasta la 10. Un mismo valor de H, un mismo valor de P, un mismo valor de gluten index. Si quisiéramos hacer esto mismo para todas nuestras variables, que tenemos varias variables, también tienen ustedes cenizas, tienen otras cosas en la vuelta, lípidos, no podrían hacer esto porque no tienen 4 ejes, o 5, o 6, o 7 ejes, tienen solo 3. Entonces vamos a centrarnos en 3 variables para entender el análisis. Entonces, una vez que están graficadas las 10 harinas, que no las voy a mostrar todas, sí les voy a mostrar cómo quedan en otra aplicación. ¿Sí? Por ejemplo, este es un plano, como les acabo de mostrar, y cargué 5 datos. Por ejemplo, acá está el A, el B, el C, el D y el E. ¿Sí? Las 5 harinas están ahí. No son exactos los valores porque los puse para que se diferenciaran, pero ustedes ven que están todas juntitas, van a formar un grupo, porque dentro de ellas en realidad son valores parecidos a lo que están buscando. O sea, más o menos tienen todos la misma humedad, más o menos tienen toda la misma proteína, lo que sea, ¿sí? Pero bueno, lo que se ve es que tienen una dispersión, ¿sí? No puedo marcar con el lápiz en esta aplicación, pero si se fijan entre la D y la B, están como más dispersas, más ancho, ¿sí? Que entre el E y el C. Entonces la técnica de disminución lo que va a decir es eso, es primero vamos a encontrar una dirección donde haya más dispersión, o sea, donde los datos terminen estando más explicados. O sea, si agarramos esa dirección vamos a poder contener más muestras dentro de la dirección. Entonces agarra una recta que pasa por D y por B, que son los puntos más alejados, y va a encontrar una segunda dimensión en una recta ortogonal a ella y que también agarre la mayor dimensión, ¿no? Entonces imagínense que teníamos este caso, este casito acá, ¿sí? Vamos a agarrar la recta esta. Esta es nuestra recta 1, ¿sí? Lo que le van a llamar la dirección 1 o el PC1. Y van a agarrar un segundo PC ortogonal a él, que es PC2. ¿Sí? Acuérdense que estamos queriendo bajar las dimensiones. Entonces, de 3 dimensiones pasamos a 2.
Y esto funciona en n dimensiones, pero lo va a hacer todo el programa. Se ve en 3 dimensiones. Entonces, de 3 pasamos a 2. Agarramos los 2 puntos donde hay más dispersión. Y lo importante es que sean ortogonales entre ellos para poder generar un solo plano, ¿sí? De todas formas generas infinitos planos, pero me refiero, vamos a querer una sola proyección en este nuevo plano. Entonces, los datos que teníamos en 3 dimensiones, esta cruz blanca de arriba, lo vamos a proyectar sobre el plano. Imagínense que la proyección cae acá. La proyección de este termina cayendo acá, la proyección de este termina cayendo acá, la de este termina cayendo acá, la de este termina cayendo acá, ¿sí? O sea, hay un plano donde ahora todos estos puntos, que voy a marcar en rojo, están contenidos en el mismo plano y el plano es generado por los vectores PC1 y PC2. El plano es este, que estamos hablando acá, ¿no? O sea, estos puntos pertenecen al plano. ¿Ah? Una vez que tengamos esto armado, que lo va a armar obviamente todo el software, ahí disminuimos una dimensión. Y lo que tenemos que tener en cuenta son estas 3 cosas que anoté acá, para no olvidarme el nombre, que son los valores propios, los eigenvalues se llaman, los valores propios del PC1, en este caso, el PC2, y cada PC, cada dimensión hacia abajo que podamos armar, van a tener distintos valores propios, ¿sí? Los valores propios van a ir de 0 a 1 y nos vamos a quedar con las dimensiones que tengan valores propios más altos. Eso está en el teórico bien explicado, pero lo que nos importa es graficar 2, seguro, porque más no podemos entender. ¿Y cuáles 2? Es la pregunta. Por defecto la 1, siempre la 1 va a estar, porque la 1 es la que contiene mayor información, por definición. Y después pueden haber casos donde nos interese más la segunda dimensión, la tercera, la cuarta o la quinta. Entonces vamos a graficar la 1 con la 2, la 1 con la 3, la 1 con la 4, la 1 con la 5, dependiendo de los valores propios. Eso lo vemos en el ejemplo. Después, la matriz de los cosenos cuadrados que vamos a ver es sobre qué variable, o sea, sobre cuál de los PC1 o PC2 están mejor representadas los datos proyectados. Todos estos valores que tenemos aquí, fíjense estas distancias, voy a marcar el marrón fue un pésimo color, voy a marcar el magenta. Estas distancias que tenemos aquí son información perdida en realidad, porque nosotros al bajar una dimensión perdemos distancias entre los datos que está dando por la proyección. Pero lo que sí ganamos, o de alguna forma ganamos, es que la proyección tiene un cierto valor del coseno que forma con las nuevas dimensiones que estamos trabajando, o sea, los PCs, ¿sí? Entonces, cuanto más chico sea el ángulo este, o sea que su coseno sea más cercano a 1, o su coseno cuadrado sea más cercano a 1, el punto va a estar más cerca, en coordenadas polares, del eje 1. Y si es cercano a 0, o sea, si este ángulo es... o sea, si el coseno cuadrado es cercano a 0, o sea, este ángulo es tirando a 90 grados, estamos hablando de que el punto va a estar más cercano al PC2. Acuérdense que, como estamos hablando de espacios, subespacios, rectas en el espacio, lo que sea, las rectas perpendiculares tienen características de que no pueden ser combinación lineal una de la otra. Entonces, si el punto pertenece más al PC2, implica que va a estar representado más en los valores propios del PC2, ¿sí? Eso lo vamos a ver de vuelta en el ejemplo, pero digo, piensen en todas estas cosas al momento de mirar el análisis, mirar los resultados. Y lo otro que vamos a terminar viendo también son los factor loadings, porque el resultado del análisis no va a ser un plano, no va a ser una matriz, va a ser un gráfico, que también vamos a ver ahora. El gráfico va a ser un círculo de radio 1 y un par de ejes, que va a decir PC1 y PC2. ¿Sí? O sea, el PC2 refiere al eje este, ¿no? Al eje Y, y el PC1 refiere al eje X. Y el factor loading es la distancia, porque todos estos puntos que están acá después se les hace una normalización dentro del análisis para que todo tenga radio 1 o menor. Entonces, cuanto más radio 1 tenga el punto,
la harina 1 termina cayendo acá, ¿sí? Implica que tiene un factor loading de 1 o muy grande, y esa variable va a estar mejor explicada por este análisis, ¿sí? Generalmente vamos a tomar un largo de vector, un factor loading mayor a 0,67, ¿sí? O sea, los puntos que estén por fuera de un círculo de radio 0,67 van a estar bien explicados. Si nosotros queremos explicar mejor las variables, o sea, si hay una harina que nos interesa y está dentro del círculo, lo que vamos a tener que hacer es cambiar el PC, lo que habíamos dicho hoy. En lugar de graficar el 1 con el 2, graficar el 1 con el 3, o con el 4, o con el 5. Y de esa forma quizás esta harina que nos interesa aparece afuera del círculo y podemos sacar conclusiones sobre ella. Pero bueno, entonces vamos a obtener un círculo con muchas variables y vamos a tener que ver qué onda con todo eso, con toda esa interpretación, que es la parte más compleja. Pero obviamente todas las harinas que estén juntas, ¿sí?, van a tener características en común, y todas las harinas que estén separadas van a tener características distintas. Entran otras cosas en juego que podemos charlar una vez que tengamos exactamente el resultado de su análisis, porque charlar en el aire es demasiadas variables. Pero bueno, también vamos a obtener otro círculo, que esto sí es importante saberlo. Perdón, sí, otro círculo donde vamos a tener los valores promedio del resultado de proteína, los valores del resultado de, en este caso, humedad, y los valores de gluten index, ¿no? Entonces, lo que vamos a poder ver es que los valores más altos de proteína, si este es el PC1, los valores más altos de proteína hacia la derecha van a estar representados sobre este lado del plano, por ejemplo, ¿no? Lo tiré sobre el aire y seguramente dije algo mal, pero va a ser mejor verlo en el ejemplo. Vamos a ver los dos cómo quedan y charlamos un poco sobre eso.